Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y en concreto, en el de la querida actriz turca Hande Erçel. ¿Por qué creen que Hande Erçel recibe tantas críticas en relación con Kerem Bürsin? Esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy, porque al parecer, la verdad, o al menos una parte de ella, está saliendo a la luz. Si te interesa el mundo de las celebridades, los rumores y las complejas dinámicas entre figuras públicas, quédate porque este vídeo te va a gustar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros análisis y contenidos. Dale al botón rojo y activa la campanita. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, surgida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue sin duda uno de los romances más seguidos y comentados en Turquía y a nivel internacional. Durante la emisión de la serie, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su conexión, y lo que comenzó como especulación pronto se convirtió en una relación confirmada, para deleite de muchos. Sin embargo, lo que para muchos fue un cuento de hadas, para otros se convirtió en un foco de críticas y juicios hacia Hande Erçel, a menudo vinculadas directamente a su relación con Kerem. La primera y quizás la razón más recurrente por la que se critica a Hande Erçel en relación con Kerem Bürsin es la percepción de que ella se aprovechó de la fama y la popularidad de Kerem para impulsar su propia carrera. Kerem Bürsin ya era un actor establecido y con una base de fans considerable antes de Sen Kalkam. Cuando él y Hande comenzaron su relación, y la serie se convirtió en un fenómeno, muchos empezaron a afirmar que Hande, que ya tenía cierto reconocimiento pero no al nivel de Kerem, utilizó esta conexión para ganar más seguidores, para ser más buscada por los medios y, en definitiva, para ascender en la industria. Los críticos a menudo señalaban que su éxito posterior, incluyendo contratos publicitarios y otros proyectos, se debía en gran medida a la visibilidad que le proporcionaba estar con Kerem. Es una acusación bastante común en el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo se ven como estrategias de marketing. Otra línea de crítica se centra en la duración y la percepción de autenticidad de su relación. A pesar de que inicialmente hubo mucha alegría por su unión, cuando la relación terminó, las especulaciones sobre las verdaderas razones de la ruptura se dispararon. Algunos críticos sugirieron que la relación podría haber sido, al menos en parte, una estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie y en ellos como pareja. Cuando la ruptura se hizo pública, estas voces se volvieron más fuertes, insinuando que si la relación no duró, entonces quizás nunca fue tan genuina como los fans creían, y que Hande podría haber estado buscando un beneficio a corto plazo. Esto, por supuesto, es una generalización injusta, ya que la vida personal de las celebridades es precisamente eso, personal, y raramente tenemos acceso a la verdad completa. Además, y esto es algo que sucede con frecuencia con las figuras públicas femeninas, las críticas hacia Hande Erçel a menudo se tiñen de sexismo. Se le juzgaba por cómo manejaba la relación, por su nivel de exposición en redes sociales, e incluso por su apariencia física, a menudo en comparación con Kerem. Si compartía muchas fotos con él, se decía que era dependiente o que buscaba validación. Si compartía menos, se la tildaba de fría o interesada. Es un doble rasero bastante descarado. Cuando los hombres son exitosos en sus relaciones o carreras, rara vez enfrentan el mismo nivel de escrutinio y juicio sobre sus motivaciones. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir, es mucho más matizada. Es importante recordar que Hande Erçel ya era una actriz talentosa y reconocida antes de Kerem Bürsin. Había protagonizado varias series exitosas y tenía su propia base de fans. El éxito de Sen Kalkam fue sin duda un impulso para ambos, pero atribuir todo el crecimiento de Hande únicamente a Kerem es simplificar en exceso una carrera en ascenso. Su carisma, su talento actoral y su capacidad para conectar con el público son factores fundamentales en su éxito. Sobre la autenticidad de la relación, es imposible para nosotros, como observadores externos, juzgar la profundidad o la sinceridad de sus sentimientos. Las relaciones son complejas y las rupturas dolorosas. Los fans se aferran a la idea de la pareja perfecta, y cuando esa ilusión se rompe, a menudo buscan culpables o explicaciones sencillas. Culpar a uno de los miembros de la pareja, en este caso a menudo Hande, es una forma de lidiar con la decepción. Y en cuanto al sexismo, es una realidad lamentable en la industria del entretenimiento. Las mujeres son
constantemente examinadas y juzgadas de manera diferente a los hombres. Se espera que sean atractivas, exitosas, pero al mismo tiempo humildes y reservadas, una combinación que es casi imposible de lograr sin ser criticada. Las redes sociales amplifican estas voces negativas, creando un ambiente tóxico para las figuras públicas femeninas. Lo que parece estar saliendo a la luz ahora, y que quizás explica parte de esta controversia, es una perspectiva más equilibrada. La fama trae consigo un escrutinio implacable, y las relaciones entre celebridades son un manjar para los tabloides y los fans curiosos. Las críticas hacia Andercel en relación con Kerem Bürsin parecen ser una mezcla de envidia, expectativas poco realistas de los fans, y sí, una dosis considerable de sexismo. Se espera que las mujeres públicas cumplan con un estándar imposible, y si se desvían, son castigadas con críticas. La propia Andercel ha sido muy reservada sobre su vida privada, especialmente después de la ruptura. Ha enfocado su energía en su carrera, en sus proyectos y en su activismo, demostrando que su valía como artista y como persona va mucho más allá de sus relaciones sentimentales. Sus recientes éxitos, como su participación en proyectos internacionales y su creciente influencia en el mundo de la moda, hablan por sí solos. Demuestran que es una profesional dedicada y una artista talentosa que está labrando su propio camino. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha seguido adelante con su carrera, y ambos han mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia el otro, a pesar de los constantes rumores. Esto sugiere que, independientemente de lo que haya sucedido en su relación, el respeto profesional sigue presente, algo que a menudo se olvida cuando las expectativas de los fans se ven frustradas. Así que, para resumir, las críticas a Andercel en relación con Kerem Bürsin parecen derivar principalmente de la percepción de que utilizó su relación para avanzar en su carrera, de las expectativas desmedidas de los fans sobre su vida personal y la de Kerem, y de un claro sesgo sexista que la somete a un escrutinio mucho mayor que el que enfrentan sus colegas masculinos. La verdad, o al menos lo que podemos inferir, es que Ande es una artista talentosa que ha trabajado duro para llegar a donde está, y su relación con Kerem, como cualquier otra relación, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin, como sucede en la vida de muchas personas, famosas o no. Es importante que como espectadores seamos conscientes de estas dinámicas y evitemos caer en juicios simplistas o ataques sexistas. Las celebridades son seres humanos con vidas complejas y merecen respeto, incluso cuando sus vidas públicas se entrelazan con la nuestra a través de los medios. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y les haya dado una nueva perspectiva sobre las críticas que rodean a Andercel. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las críticas son justas? ¿Han notado este patrón de escrutinio hacia otras actrices? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más vídeos como este. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!